El cine tiene el poder de provocarnos todo tipo de emoción: alegría, tristeza, nostalgia e incluso miedo. Pero a veces, lo más inquietante no está en la pantalla, sino detrás de ella. A lo largo de la historia, algunas películas han estado envueltas en accidentes trágicos, muertes inexplicables y sucesos que para muchos no pueden ser simples coincidencias. El Exorcista no solo cambió para siempre el cine de terror, también dejó tras de sí una estela de sucesos inquietantes que traspasaron la pantalla. Durante el rodaje, un incendio destruyó casi todo el set, excepto un lugar, la habitación donde ocurrían los exorcismos. Un detalle tan inquietante que el director William Friedkin decidió llamar a un sacerdote para bendecir el estudio, pero la bendición no detuvo lo que vendría. 9 personas vinculadas a la película murieron antes y después del estreno, entre ellos Jack McGorran y Vasiliki Maliaros, además de familiares de Linda Blair y Max von Sydow, sumando aún más angustia al equipo. Ellen Burstyn, quien interpretaba a la madre, sufrió una lesión real durante una escena. El arnés de seguridad falló y su grito de dolor quedó registrado en la toma final. Linda Blair también sufrió heridas durante una secuencia violenta y muchos miembros del equipo hablaron de presencias extrañas, sueños inquietantes y una sensación constante de que no estaban solos. Cuando decides contar la historia del Anticristo, debes de estar listo para enfrentar las respuestas que pueda traer. Pero lo que sucedió durante la producción de La Profecía superó cualquier ficción. Gregory Peck, protagonista de la cinta, perdió a su hijo por suicidio apenas meses antes del rodaje, un golpe devastador y un augurio inquietante para lo que vendría después. Durante la producción, el avión en el que viajaba Peck fue alcanzado por un rayo. Días más tarde, otro rayo impactó en la aeronave del guionista David Seltzer. Y por si fuera poco, el productor ejecutivo Mace Neufeld también estuvo en un vuelo que fue golpeado por un rayo. 3 rayos, 3 personas claves del proyecto, 3 advertencias. Un grupo del equipo técnico alquiló un avión para una toma aérea. Minutos antes del despegue, el plan cambió y los cineastas se dieron el vuelo a otra persona. Poco después, este mismo avión se estrelló durante el despegue, matando a todos los ocupantes. Se estrelló sobre una carretera, donde además murió una familia que circulaba en ese momento, como si algo estuviera empeñado en cobrar vidas de un modo u otro. Pero lo más espeluznante ocurrió tras el rodaje. John Richardson, encargado de los efectos especiales, sufrió un accidente automovilístico en el que su acompañante fue decapitada. Cerca del lugar, parece ser que había un cartel que marcaba una distancia, 66,6 kilómetros, hacia la ciudad de Ulm. Poltergeist prometía ser un éxito. Spielberg como productor, tecnología avanzada, un elenco prometedor. Pero lo que nadie imaginaba era que se convertiría en un caso emblemático de película maldita. Primero fue Dominique Dunne, quien interpretaba a la hermana mayor. Apenas meses después del estreno, fue asesinada por su exnovio en la entrada de su casa cuando tenía apenas 22 años. La desgracia volvió con Heather O'Rourke, la carismática Carol Ann, diagnosticada erróneamente con una enfermedad menor. Sufrió un paro cardíaco causado por un shock séptico a raíz de una obstrucción intestinal. Murió a los 12 años antes de que pudiera terminar la tercera película. Otros actores del elenco también fallecieron en circunstancias inusuales. Julian Beck, quien interpretó al aterrador reverendo Kane en la secuela, murió de cáncer poco después del rodaje. Y William Sampson, quien también apareció en Poltergeist 2 y era chamán de la vida real, falleció luego de una cirugía complicada, pero no sin antes realizar un ritual para limpiar el set. Pero tal vez lo más perturbador de todo fue un detalle que muchos no notaron en su momento. En una de las escenas más impactantes, la de la piscina fangosa, la actriz Jovette Williams fue sumergida junto a varios esqueletos. Nadie le dijo en el momento que estos eran reales.
ya que se usaron restos humanos auténticos porque resultaba mucho más barato que fabricar réplicas. Algunos creen que fue esa decisión la que desató una energía que el equipo nunca supo cómo controlar, porque cuando se juega con la muerte para generar entretenimiento, a veces la muerte responde, y no siempre, desde la pantalla. El Cuervo es una de esas películas donde la línea entre la ficción oscura y la tragedia real terminó por desdibujarse. La historia de Eric Draven, un hombre que regresa de la muerte para vengar su asesinato, parecía tener un eco inquietante detrás de cámaras. Desde el inicio, la producción estuvo marcada por inestabilidad. Un carpintero sufrió quemaduras tras una descarga eléctrica. Un asistente de hotelería chocó con su camión contra un taller y varias tormentas destruyeron parte del set. Era como si el propio ambiente se negara a que esta historia gótica viera la luz. Pero nada comparado con lo que ocurrió el 31 de marzo de 1993. Durante el rodaje de una escena, Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, recibió un disparo mortal. El arma debía contener balas de fogueo, pero por una falla en el protocolo de seguridad, un fragmento de la bala real quedó alojado en el cañón. Cuando se activó el cartucho de fogueo, el proyectil salió con fuerza letal y perforó su abdomen. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió tras 6 horas de cirugía con tan solo 28 años. Muchos no pudieron evitar ver un paralelismo trágico entre el personaje de Brandon y su destino real. Un hombre joven, asesinado violentamente, cuya figura quedaría congelada en el tiempo. El Cuervo se completó usando dobles y efectos especiales, y finalmente se estrenó en 1994. Pero desde entonces ya no se recuerda solo por su atmósfera gótica o su estética de culto. Se recuerda por una muerte que hasta hoy muchos dicen que no debió ocurrir. Cuando una película trata sobre una muñeca poseída basada en un caso real, es natural que la producción esté rodeada de tensión. Pero lo que vivió el equipo de Annabelle fue más que eso. Esta película no tardó en teñir de inquietud a su propio set. Durante el rodaje, luces que se apagaban solas, puertas que se cerraban violentamente y marcas extrañas en las ventanas se volvieron parte de la rutina. Un incidente destacó por su extrañeza. Uno de los técnicos escépticos y bromista solía hacer comentarios sarcásticos y bromas pesadas sobre la muñeca en el set. Sufrió un accidente en motocicleta. No hubo otro vehículo involucrado, ningún motivo aparente. Simplemente perdió el control y terminó con una pierna fracturada. No fue el único caso. Las caídas del equipo de iluminación, siempre en escenas que involucraban a la muñeca, se volvieron recurrentes. Una lámpara industrial cayó a centímetros de un actor. Otra sobre una mesa minutos antes de que el equipo comenzara a grabar. Quienes estuvieron allí describen una atmósfera pesada, como si algo más estuviera observando detrás de cada toma. Algunos comenzaron a llevar crucifijos o medallas bendecidas, no porque creyeran en maldiciones, sino porque cuando la historia que estás contando tiene raíces reales, a veces lo que invocas no se queda en la ficción. Con El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, el universo de los Warren volvía a las salas, esta vez con una historia aún más oscura, la de un asesinato que, según la defensa, fue producto de una posesión demoníaca. Pero no solo la trama era inquietante. Durante la producción, varios técnicos notaron sonidos extraños que se colaban en las grabaciones. Murmullos, pasos, voces que nadie reconocía. Y al revisar el audio, no encontraron explicación. El equipo estaba reducido y todos aseguraban haber estado lejos del micrófono. En el set, las luces estallaban sin razón. Equipos se caían sin que nadie los tocara. Y algunos comenzaron a quejarse de un ambiente sofocante, sobre todo en las escenas que recreaban exorcismos. El propio Patrick Wilson relató que mientras ensayaba una escena solo, sintió un aliento helado en su nuca, y cuando se dio la vuelta, no había nadie. La tensión fue tal que varios miembros del equipo decidieron llevar consigo objetos religiosos.
Medallas, crucifijos, escapularios. No eran parte del vestuario, era una decisión personal. Aunque no se reportaron accidentes fatales, todos coinciden en que hubo algo más en ese rodaje, algo que no se grabó, pero sí se hizo notar. Más allá de las grandes producciones existen películas envueltas en un halo aún más oscuro. Estas han sido retiradas, censuradas o incluso perdidas por completo. Uno de los casos es Antrum, supuestamente de 1979. Aunque muchos creen que es parte de un montaje moderno, el mito asegura que quien ve la película sufre desgracias o incluso muere poco tiempo después. El metraje estaría maldito y la historia dice que varios cines que la proyectaron sufrieron incendios o tragedias inexplicables. Otro caso es Los 120 días de Sodoma, del director Pier Paolo Pasolini. Su contenido extremo causó rechazo y censura en varios países. El director fue asesinado antes del estreno y aún hoy su muerte permanece rodeada de incógnitas. Las leyendas sobre películas malditas no solo viven entre fanáticos o conspiranoicos. A lo largo de los años, periodistas, investigadores y hasta equipos documentales han explorado estos casos, intentando separar la casualidad del misterio. Algunos culpan al estrés, la sugestión o los rodajes caóticos. Otros, más escépticos, afirman que las tragedias simplemente forman parte del riesgo de una industria exigente. Pero hay un detalle difícil de ignorar. Cuando ciertos temas se llevan al cine, es como si algo se activara, algo que permanece ahí, observando, esperando, y que a veces se cuela en la toma final. Y hasta aquí este video. Dime en los comentarios si te gustó esta historia y no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, siempre que mires tu reflejo en el espejo, puede que no estés solo.